de la patria, se abre la sesión. Muy buenos días a todas y a todos. Le damos la bienvenida a la senadora Luz Ebensperger, al senador Rodrigo Galilea. Esta sesión tiene por objeto iniciar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica el Código Penal, tipificando el delito de desaparición forzada de personas. Nos referimos al boletín número 9818-17, proyecto que viene de la Cámara de Diputados y que viene de la Comisión de Derechos Humanos. Nosotros estamos acá funcionando como comisión revisora. El proyecto, entiendo, señor secretario, que tiene urgencia, simple urgencia, que vence el 30 de junio. Por esa razón, la ministra de Justicia y Derechos Humanos nos pidió colocarlo en tabla. A continuación, le voy a ofrecer la palabra al señor secretario para que dé lectura a la cuenta. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, sus señorías. Señor presidente, se ha recibido en esta secretaría lo siguiente. En primer lugar, del presidente de la Asociación de Bancos, señor José Manuel Mena, un documento mediante el cual formula diversas observaciones al proyecto de ley que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecua las penas aplicables a todos ellos, que corresponde a los boletines números 13.204 y 13.205-07 refundidos. Además, señor presidente, hemos recibido dos solicitudes de audiencia. En primer lugar, el subgerente legal de BH Compliance, certificadora de modelos de prevención de delitos de la ley número 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, señor Francisco Bilbao, para exponer sobre ese mismo delito, sobre ese mismo proyecto de delitos económicos. Y del concejal de la comuna de Andacollo, señor René Olivares, para solicitar que la agrupación Tecobijo exponga ante esta comisión sobre la tipificación de la violencia vicaria en nuestro ordenamiento jurídico, y eso en el contexto del proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que es el boletín número 11.077-07. Muchas gracias. Si le parece a la comisión, cuando veamos esos proyectos en particular, podremos considerar las solicitudes de audiencia. Efectivamente, lo último dice relación con una agrupación de mujeres que se ha organizado en torno a levantar el tema de la violencia vicaria contra las mujeres y que tiene que ver con el proyecto de ley por una vida libre de violencia contra las mujeres, respecto al cual el Ejecutivo entiendo que pide un plazo, señor secretario, para hacer propuestas, ¿no? Sí, así es. Muy bien. Senadora Luz Ebensperger. Gracias, presidente. Yo, respecto a la primera solicitud para exponer sobre el proyecto de delitos económicos, yo creo que sería bueno, presidente, que si le pudiéramos pedir que nos mandara sus observaciones por escrita. Entiendo que siempre el procedimiento que hemos tenido, ¿no es cierto?, para un mejor orden, es escuchar todas las audiencias que se soliciten en el estudio en general del proyecto, para luego, en el estudio en particular, ya comenzar a ver las indicaciones y entrar de lleno a legislar, que es aquí la comisión donde verdaderamente se legisla. Entonces, yo no sé, en mi opinión, y no la doy como definitiva, es para abrir alguna conversación. No sé si sea bueno que empecemos a dar audiencias ya cuando hemos aprobado los proyectos en general, porque ahí se nos va a alargar indefinidamente el estudio de los proyectos. Y yo creo que debiéramos tratar de concentrar, obviamente que todo, como el todo en la vida, tiene excepciones, ¿no es cierto? De repente hay gente que es necesario escuchar y que por alguna razón se nos pasó en el estudio en general. Pero en términos generales, yo creo que lo razonable es que todas esas solicitudes de audiencia, y no sé si podemos subir algo en la página, en la comisión, como hacer público, que la comisión, todos los que quieran pedir audiencia, estas se van a dar, pero se van a dar durante el estudio en general. Por último, el que avisa no engaña, no sé. Vuelvo a decir, teniendo el criterio suficiente para entender que siempre pueden haber excepciones. Eso nomás, presidente, gracias. Muchas gracias, senadora Luz Ebensperger. Me parece una muy buena propuesta. De hecho, estoy pensando, por ejemplo, en el proyecto de ley de autismo, que está siendo materia de la Comisión Unida de Salud y Educación.
se abrió un link en la página del Senado y todas las organizaciones que quieren hacer planteamientos pueden hacerlo en base a ese link, y con esas observaciones por escrito la Secretaría puede ayudarnos cuando entremos a la discusión en particular del proyecto a hacer un comparado. Por ejemplo, esta organización que pareciera tener especialización en modelos de compliance, de prevención de delitos, a lo mejor pueden hacer una propuesta y la Secretaría lo incluye en el comparado cuando veamos precisamente las normas de compliance, de normas de modelo de prevención del delito, ¿no? Y lo mismo respecto de la Asociación de Bancos, a quien entiendo ya escuchamos, ¿no? Al señor Mena en la discusión general, con mayor razón, pero nosotros le dimos la opción a ellos de presentar propuestas concretas para la discusión en particular. Lo mismo, se habilita un link en la página web del Senado y las distintas organizaciones pueden hacer sus propuestas, y después la Secretaría nos facilita mucho la discusión en particular, incorporándolas en un comparado anexo, por ejemplo, para tenerlos a la vista al momento de ver la discusión. ¿Les parece que obremos así? Sin perjuicio de que después de la discusión a lo mejor surge la natural inquietud de escuchar a alguna organización respecto a algún gremio sobre un punto específico, podemos adoptar el acuerdo, pero como criterio general me parece muy bien. Bienvenido, senador Pedro Araya. No sé si hay algún punto más sobre la cuenta o sobre puntos varios. Ofrezco la palabra para ello a las señoras senadoras, señores senadores. Muy bien, entonces entraríamos, señor secretario, derechamente a iniciar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica el Código Penal, tipificando el delito de desaparición forzada de personas. Como dijimos al comienzo, un proyecto que viene de la Cámara, que ya fue visto por la Comisión de Derechos Humanos del Senado, quien pidió a la sala verlo antes que la Comisión de Constitución. Estamos operando como comisión revisora. Se encuentran invitados y presentes para dar su testimonio. Bienvenido, senador Alfonso Urresti. Entiendo que ya está la subsecretaria de Derechos Humanos, la señora Aide Oberreuter. ¿Sí? ¿Estará disponible para...? ¿Sí? Sí, la ministra, perdón, la ministra se excusó de asistir a esta sesión, se comunicó personalmente, pero de todas maneras estaba invitada previamente la subsecretaria de Derechos Humanos por la especialización del proyecto de ley de desaparición forzada de personas. ¿Ahí está la subsecretaria? Muy bienvenida. ¿Cómo le va? Bienvenida a todo el equipo ahí de la subsecretaría. Entonces, le damos la más cordial bienvenida a la subsecretaria de Derechos Humanos, señora Aide Oberreuter. ¿Está bien pronunciado? Ahí usted después me podrá... Oberreuter, perfecto. Como la agencia de noticias, como Reuters. Ya. Muchas gracias, subsecretaria. Muy bienvenida. Todo su equipo. Yo decía que, bueno, se había excusado la ministra, pero usted estaba considerada de un primer momento en la invitación como subsecretaria de Derechos Humanos, dada la especialidad del tema. Así que, bueno, este es un proyecto que el Ejecutivo nos pidió ver, que está con urgencia, que viene en la Cámara de Diputados, la Comisión de Derechos Humanos. Así que le ofrecemos la palabra, subsecretaria. Sí, senador de Urresti. Sí, presidente, antes de saludar a la subsecretaria, a su equipo, de proyectos para poder discutir en la comisión, presidente, yo, con todo el respeto al Ejecutivo, también nosotros tenemos iniciativa y yo le he pedido hace un par de semanas el proyecto de la inembargabilidad de bienes de los adultos mayores. Sí. Entonces, yo creo que es un tema de diferencia con los colegas de la comisión, senador y presidente, pedirle que no solo la pauta del Ejecutivo,
a veces nos sorprendemos con iniciativas del Ejecutivo por la prensa o sin ninguna consideración. Entonces yo le pediría al presidente que usted haga respetar las competencias de esta comisión y también las peticiones que hacen los parlamentarios. Yo le pido formalmente el proyecto que está en esta comisión, que se llama Inembargabilidad de bienes de los adultos mayores, que es un proyecto que tiene una connotación social, de ayuda a miles de personas que terminan embargados los bienes de quienes están en esa condición, poder ponerlo en tabla. Y si la Secretaría nos ayuda también en saber en qué estado está ese proyecto en particular, sería importante para poder discutirlo, presidente. Muy bien, muchas gracias, senador Durresti. Usted me lo había planteado también. Qué bueno que lo plantee formalmente en la comisión. La Secretaría ha tomado debida nota. Ahí están viendo el boletín, el estado de tramitación. Pero bueno, no es necesario que nos den una respuesta ahora, pero si le parece a la comisión, tomamos el acuerdo de ponerlo en tabla con mucho gusto. Compartimos la inquietud respecto del proyecto de inembargabilidad de los bienes de los adultos mayores. ¿Sí? Sí, vamos a ver si es el mismo proyecto que ya fue despachado a la Comisión de Adulto Mayor y que ya fue despachado por la Comisión, senador Durresti. Fue enviado. Perfecto. Ya. Y si no ha habido movimiento en esa comisión, vamos a verlo de vuelta, ¿le parece? Para poder ponerlo en tabla. Muy bien, muchas gracias, senador Durresti. Obviamente un objetivo que todos compartimos. Y ahora sí le ofrezco la palabra a la subsecretaria de Derechos Humanos, Aide Oberreuter. Ahí sí, ya. Por favor. Bien. Buenos días, señor presidente, y por su intermedio a todos los senadores miembros de esta comisión. En esta ocasión me corresponde intervenir para expresar la opinión del Gobierno respecto al proyecto en discusión. Antes que todo, permítanme extender a los senadores las excusas de nuestra ministra de Justicia y Derechos Humanos, que no pudo acompañarnos hoy por las razones que le habrá expresado el señor presidente y que tienen que ver con cuestiones de agenda impostergable, ¿no? Quisiera comenzar diciendo que nuestro Gobierno ha manifestado su profundo compromiso en la defensa, promoción y protección de los derechos humanos. En dicho contexto, el Ejecutivo valora el avance que ha tenido el presente proyecto de ley que modifica el Código Penal tipificando el delito de desaparición forzada de personas, boletín 9818-17, y que, como es de su conocimiento, comenzó su tramitación por moción parlamentaria en el año 2014. Con respecto al mérito específico de este, es nuestra opinión que tipificar como delito de desaparición forzada en tiempos de normalidad institucional resulta necesario para llenar un vacío importante en nuestra legislación, ya que las conductas que la iniciativa tipifica están actualmente sancionadas como un crimen de lesa humanidad en virtud de la Ley 20.357. Esta ley, que tipifica los crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, describe y sanciona el delito de desaparición forzada de personas acorde a los estándares internacionales de derechos humanos, pero solo en casos en que se cometa como parte de un ataque generalizado o sistémico contra la población civil. Es decir, que nuestro ordenamiento no cuenta con el delito símil de forma autónoma, que sancione esta conducta cuando ésta se cometa en situaciones de normalidad institucional o más bien en situaciones en que no sea producto de un ataque generalizado o sistémico en contra de la población civil. El Gobierno tiene la convicción de que la desaparición forzada debe ser castigada, no solo en los supuestos referidos, sino que también en tiempos de normalidad institucional, evitando cualquier atisbo de impunidad. Es en dicho sentido que el texto del proyecto de ley se ajusta a las prescripciones de los tratados internacionales que regulan la desaparición forzada como delito estatal
que no reúne las condiciones para ser crimen de lesa humanidad, a saber, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Sobre la necesidad de la especial tipificación del delito, y tal como lo hiciéramos ver con la ministra en la Comisión de Derechos Humanos de este Senado, el Comité contra la Desaparición Forzada ha señalado en la respuesta al informe presentado por Alemania en 2014 que para el cumplimiento de las obligaciones internacionales no basta la mera remisión a los delitos comunes ya presentes en el ordenamiento nacional, como el secuestro o la detención ilegal, sino que es necesario dotar del contexto del delito complejo para dar cuenta del especial fenómeno que se involucra. Durante la discusión en primer trámite en la Cámara de Diputados y Diputadas, se consideró el delito de desaparición como un hecho antijurídico que también atenta contra la administración de la justicia, dada la sustracción que realiza de la persona desaparecida de la protección del derecho. Esta situación intensifica el atentado contra la libertad individual de las personas por la imposibilidad de ser protegidas mediante los recursos pertinentes que pongan fin a una eventual privación de la libertad ilegítima. Resulta importante destacar que durante el curso de esta iniciativa, nuestro Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y esta subsecretaría no solo han monitoreado este proyecto de ley, sino que también lo han impulsado bajo anteriores administraciones. No puedo sino reconocer el que pueda existir una línea de continuidad que dé cuenta de una política de Estado en lo que se refiere a adecuar nuestra normativa a los estándares internacionales de derechos humanos. Esta necesidad de poner nuestra regulación a tono con dichos estándares se puede apreciar en las recomendaciones realizadas por diversos estados a Chile, en el último examen periódico universal del año 2019. En el sentido anteriormente mencionado, la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno anterior comprometió el impulso legislativo de esta iniciativa en el mes de abril de 2018 en Ginebra, con ocasión de la presentación del informe remitido por el Estado de Chile ante el Comité contra la Desaparición Forzada. Este proyecto tiene un reconocimiento transversal en todo el espectro político, incluyendo este Congreso. Al respecto, cabe recordar que durante su primer trámite, este proyecto fue aprobado por una amplia mayoría en la Cámara de Diputadas y Diputados, con 95 votos en general y luego con 99 en su votación en particular, siendo despachado al Senado para su segundo trámite constitucional, luego de un largo proceso en la Cámara de Origen. Quisiera, para terminar, el mencionar que para nuestro gobierno, sin perjuicio de no poder saber hoy el universo de casos que puedan ser sancionados con esta norma a futuro, la inclusión del tipo en cuestión dentro de nuestro derecho común opera también como una medida reparatoria para todos aquellos familiares de personas que sufrieron desaparición forzada durante el periodo 1973-1990. Esta comisión puede contar siempre con la colaboración de nuestros equipos ministeriales para el trabajo que se dé adelante en la tramitación de esta iniciativa y las formas como los senadores decidan proseguir con la tramitación, siempre con el propósito de mejorar la protección y promoción de los derechos humanos, como también combatir la impunidad para lograr una sociedad más justa, libre e igual. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, señora subsecretaria. Ofrezco la palabra a las senadoras y senadores. Senador Alfonso Urresti. Gracias, presidente. Leyendo el texto, no puedo estar no de acuerdo con la situación. Lo único, le escuchaba algo en la última intervención, que no sé si lo entendí bien, presidente, que nos puede aclarar la subsecretaria. ¿Cómo aplican esta norma respecto de situaciones que están vigentes? Hoy día se está aplicando principalmente por tribunales, convenios internacionales, en definitiva la imprescriptibilidad o el caso del delito permanente, el caso de la desaparición forzada de personas, y de esa manera habilitar la búsqueda de
de los restos y por tanto la investigación abierta. Yo le pediría a la subsecretaria que nos pudiera explicar cómo impacta esta normativa en el éxito de los casos actualmente vigentes. Las normas penales rigen hacia el futuro, no tienen un efecto retroactivo que pudiera facilitar. Me encantaría que esta norma hubiera estado vigente para efectos de poder investigar y sancionar la gravedad de estos delitos. Si nos pudiera ayudar la subsecretaria, y por eso, salvo que haya entendido mal, de qué manera colabora o de qué manera ayuda en situaciones tan bien establecidas como este artículo 148b, que dice: serán circunstancias agravantes cometer delitos de desaparición forzada contra mujeres embarazadas, menores de 18 años, mayores de 65 o personas en situación de discapacidad. En tal caso, dice, se aumentará en un grado. ¿Cómo opera esa situación con las causas vigentes hoy día abiertas en materia de desaparición de personas, de detenidos desaparecidos? Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Durresti. No sé si hay alguna otra pregunta para que podamos acumular las consultas a la subsecretaria. Yo quería hacer... perdón, senador Galilea. Solo, presidente, para conocer más del proyecto, no sé si la subsecretaria ha tenido la posibilidad de haberlo visto, porque lo que voy a preguntar tiene que ver con algunos años atrás, a lo mejor a usted como diputado le tocó. ¿Hubo algún tema particularmente discutido en los tipos penales, algo que se ajusta o se desajusta de acuerdo a lo que internacionalmente se propone respecto a esto, o fue básicamente unánime y no hubo mayor discusión en este proyecto? Me encantaría conocer ese debate que se produjo en la Cámara, que entiendo que ya es de 2017, Sí. de esa época, así que si tuvieran información se lo agradecería. Gracias, senador Galilea. Desde ya, a lo mejor lo que podemos hacer es acordar, pedirle a la Biblioteca del Congreso que nos haga un informe respecto de cuál fue la discusión respecto a los tipos penales probablemente tal, porque ahí tiene que ver también con la pregunta que es muy justificada del senador Durresti respecto de la retroactividad o irretroactividad, porque no vaya a ser que se interprete por los tribunales de justicia que hay alguna modificación donde se aplica el principio del prorrego y la norma puede ser más favorable. Muchas veces pasa, me acuerdo en la agenda corta antidelincuencia, nos pasó que se interpretó una norma como aplicación del principio del prorrego y se rebajó condenas en vez de aumentarla. Entonces, es plenamente justificada la pregunta del senador Durresti, lo mismo del senador Galilea. Ahí la Biblioteca del Congreso Nacional nos puede ilustrar con la información. Yo la pregunta que le quería hacer, subsecretaria, a ver, usted lo que ha señalado es que si bien está incorporado la tipificación del delito de desaparición forzada de personas, hoy día el tipo penal, por lo que le entendí, exige que sea generalizado como conducta del Estado, es decir, que exista un sistema, una violación sistemática de derechos humanos que incluya una política de Estado, como existió en Chile durante la dictadura, que busca eliminar y hacer desaparecer a los opositores, pero que no estaría contemplado un caso en particular, un caso aislado, según le entendí. La pregunta es, ¿cómo está tratado esto en la legislación comparada, por ejemplo? Se me viene a la mente lo que ocurrió en México, ¿no? Con el asesinato y desaparición de los profesores normalistas. Ahí hubo toda
investigación, donde le ocupa un rol importante ahí a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me acuerdo que Francisco Cox estuvo dentro de los abogados penalistas, expertos en derechos humanos internacionales, que estuvo en la comisión investigadora. Si nos puede contar un poquito cuál es la experiencia de legislación comparada que tenemos en el mundo, usted o su equipo, respecto de esta materia y por qué surge la necesidad de abordarlo. Después veremos también con algún penalista que nos pueda ilustrar cómo juega el principio del non bis in idem, eventualmente también con esta nueva tipificación. Así que le ofrezco la palabra a subsecretaria. Antes, la senadora Luz Ebensberg. Gracias, presidente. Sí, un poco en el sentido de lo que aquí se ha hablado. Primero, quisiera saber cuáles son las relaciones jurídicas, por cierto, que existen entre esta figura delictiva y el delito de secuestro del 141 y cuáles son las consecuencias que de esas relaciones se pueden derivar. ¿Qué pasa? A mí me parece que es importante que se deje claro, presidente, por su intermedio a la subsecretaria, con el principio pro reo. O sea, podría llegarse... ¿Qué pasa con las sentencias firmes condenatorias que existen hoy día? ¿Se puede llegar a entender que una ley más favorable se les va a aplicar? Porque el principio pro reo es un principio general establecido en materia penal. No necesita que la ley diga nada al respecto. Y tercero, perdón, estaba viendo el artículo 148C, que se propone un atenuante que es impracticable. Cuando uno piensa para qué se está legislando, ¿no es cierto?, que dice que el juez podrá rebajar hasta en 2 grados la pena que corresponda a los participantes del delito que hayan contribuido a la reaparición efectiva con vida de la persona desaparecida. No sé si eso sea, cuando uno piensa hacia dónde va este proyecto, si eso sea posible o es un atenuante que se escribe pero que no va a poder cumplirse en la realidad. Eso por ahora, presidente. Gracias. Gracias, senadora Ebensberg. Le ofrezco la palabra también para que aprovechemos de acumular las preguntas al senador Pedro Araya. Gracias, presidente. Saludar a la subsecretaria y su equipo. Un poco en la misma línea de lo que ha planteado el senador Durresti y la senadora Ebensberg. Yo estoy de acuerdo con aprobar esta iniciativa, así lo hice en la Comisión de Derechos Humanos en su minuto, pero después de leerlo con más detención el proyecto, sigo con las mismas dudas, porque creo que efectivamente se puede producir un problema de tipicidad y que obviamente aquí habría un tema de prorreo respecto a aquellas personas que hoy día se encuentran condenadas por causa de derechos humanos. Esto porque la figura que se construyó en la Corte Suprema por allá, por mediados de los 90, y es la que se ha aplicado hasta el día de hoy, que es el secuestro permanente, tiene demasiados símiles con las figuras que estamos legislando el día de hoy. Entonces, y como este es un tema que al final del día no lo va a zanjar el legislador, porque si esto se aprueba perfectamente, aquellas personas que hoy se encuentran condenados van a poder solicitar que sus causas sean revisadas conforme a que hoy día hay una nueva legislación que viene a tipificar expresamente el delito que antes no estaba tipificado y como consecuencia del anterior no deben estar cumpliendo pena. Entonces, en ese sentido, a mí lo que me preocupa, porque como este proyecto vino tal cual como salió de Derechos Humanos, que eventualmente podamos hacer alguna norma de enlace respecto de dejar resguardadas las sentencias que ya se han dictado en las causas de derechos humanos, porque lo peor que podría pasar es que aprobada esta normativa, aquellas personas que fueron condenadas por desaparición forzada queden en libertad, producto del problema de tipicidad que señalo y en virtud del principio de indubio pro reo. En el resto del proyecto yo creo que si uno lo mire más bien se recogió la normativa internacional, no veo mayores problemas salvo ese tema, porque yo creo que ese va a ser un tema absolutamente interpretable y que va a depender del criterio que tenga el juez que falle ese tema y eventualmente la Corte Suprema si esto llegara a la Suprema. Entonces yo creo que eso no puede quedar entregado a una decisión judicial. Si nosotros estamos legislando en este tema, yo creo que ese punto hay que quedar relativamente claro de que no se va a producir esa posible interpretación. Eso, presidente. Muchas gracias, senador Pedro Araya. Le ofrecer la palabra a la subsecretaria, tanto si usted o alguien de su equipo, algunos de sus asesores también quieren ayudarnos en la respuesta, porque yo tengo exactamente la misma inquietud, ¿no? De que no pueda haber una interpretación del principio del pro reo que signifique un efecto adverso al que buscamos.
y es precisamente la razón por la cual la Comisión de Derechos Humanos deriva este proyecto a la Comisión de Constitución. Subsecretaria, ahora sí. Muchas gracias, presidente. Mire, primero yo creo que ha quedado claramente establecido de parte nuestra como ministerio y como subsecretaría en particular que estamos abiertos a contribuir y a mejorar todos aquellos aspectos que puedan hacer que el proyecto llegue a su aprobación en las condiciones correctas. Si existiera algún tema que es de interpretación compleja, como la que ha quedado señalado acá, creo que definitivamente deberíamos aportar los elementos que permitieran que esto se dilucidara de la forma correcta, ¿ya? Sin embargo, entiendo, creo que estamos todos de acuerdo en que toda norma, por definición, no es una norma que opere retroactivamente. Por lo tanto, perdón. Pero es que, Senadora Araya, una interrupción. perdón, presidente, pero es que yo creo que hay que sacar a la subsecretaria ese error. No estamos hablando de una norma retroactiva, lo que pasa es que en derecho penal hay principios que pueden afectarlo. Aquí no estamos diciendo que esto es una norma retroactiva, lo que estamos diciendo es que como en Chile no existe el delito de secuestro permanente y que lo que se construyó fue una ficción jurídica, la interpretación que se puede hacer que al regularse hoy el secuestro permanente, las personas que anteriormente estaban condenadas nunca debieron haber sido condenadas porque eso la sociedad considera que no era delito. A eso nos estamos refiriendo, nos estamos refiriendo a un problema de temporalidad de la ley penal. Ese es el punto, un problema de tipicidad, no de temporalidad. Gracias, senadora Araya. Subsecretaria, continúe, por favor. Gracias. Le agradezco mucho la precisión, pero efectivamente yo entiendo lo que usted está diciendo de la manera que usted lo está expresando. Lo que estoy tratando de precisar es que la ley de aprobarse se aprobaría, ¿verdad?, respecto del momento en que comienza hacia adelante. ¿Cuál es el tema? El tema es la posibilidad de la interpretación pro reo, que es el que han planteado ustedes y que han planteado con toda claridad. Yo no veo ningún inconveniente en seguir abundando elementos al respecto. Creo que sería muy conveniente lo que ha señalado el señor presidente en el sentido de pedir una información respecto de lo que fue la discusión previa. Creo que perfectamente se puede hacer una revisión. Creo que, entre otras cosas, queda claro que este es un proyecto que se ha venido discutiendo hace demasiados años ya y que en su momento tuvo las votaciones que expresé en la intervención original. ¿Qué significa? Significa que esta comisión tiene que aprobarlo tal cual de ninguna manera. Esta comisión está precisamente para evaluar aquellos elementos que tenga eventualmente de duda, que llamen a hacer algún tipo de perfeccionamiento. Respecto del tema, yo encuentro súper interesante lo que usted dice, señor presidente, en el sentido de hacer un comparado respecto de situaciones en las cuales en tiempos de normalidad institucional han ocurrido situaciones de desaparición forzada que son extremadamente complejas. El ejemplo de México es uno de ellos, ¿no? Un ejemplo muy grave en el cual hasta el día de hoy estamos ante una situación muy delicada y de muy difícil resolución. Bueno, por lo menos en lo que a mí respecta, digamos, creo que la comparación puede sernos de gran utilidad. Le voy a ofrecer la palabra a mi asesor Esteban Miranda para que él pueda avanzar en materia de lo comparado y aquello que te parezca. Don Esteban pertinente. tiene la palabra, puede intervenir. Muchas gracias, señor presidente. Esteban Miranda, asesor del gabinete de la subsecretaria en materias legislativas. Quería aportar un poco con conocimiento técnico a la discusión que están teniendo los senadores. Me parece, como dijo la subsecretaria, que varios de sus puntos son extremadamente atendibles. Este es un proyecto que, como la subsecretaria expresó, nosotros recibimos de una administración anterior, ante lo cual hicimos un análisis técnico con respecto a los problemas que se pueden presentar en las materias que ustedes han señalado. Justamente lo primero que salta a la mente es si esto puede tener implicancias respecto de personas que ya hayan sido juzgadas por leyes anteriores en momentos particularmente complejos de la historia del país. Sin embargo, es de nuestra consideración que dichos fenómenos no se producen
En primer lugar, porque respecto de aquellas sentencias que se encuentren firmes, respecto de aquellas causas que se hayan configurado en el periodo de la dictadura civil-militar que ocurrió en el país entre el año 1973 y el 90, si tuviéramos que hablar de la posibilidad de la interpretación de una ley más favorable, en el sentido del principio por reo, como bien lo decía el senador Araya, esto operaría respecto de la ley 20.357 que mencionó la subsecretaria en su presentación, que es la ley que regula la comisión de delitos de lesa humanidad en un contexto de irregularidad institucional, que es lo que se entiende en derecho internacional comparado. Vale decir, cuando el Estado, como aparato, constituye un plan de ataque generalizado y sistemático contra la población. Por lo tanto, esa circunstancia, que es un supuesto en el que nos encontrábamos en los delitos que están siendo sancionados en las causas que investigan los ministros en visita en el periodo que yo les menciono, no se configura en este proyecto de ley. Este proyecto de ley lo que hace es advertir la situación de que en contextos de normalidad institucional, vale decir, no habiendo una planificación de agentes del Estado o de agentes privados con la aquiescencia de agentes del Estado, que es uno de los supuestos que plantea el proyecto, sino que nos encontramos en la situación de que agentes del Estado practican una desaparición, o sea, una detención en carácter ilegal, que luego además sustraen a la persona del derecho, es decir, no dan noticia una vez consultada. Lo que me lleva a mi segundo punto, que es la razón por la cual, porque este proyecto no sería beneficioso para el caso de la figura del secuestro permanente. El tipo penal que plantea este proyecto es un tipo penal compuesto, que está compuesto de dos conductas. Una es la detención de la persona y la otra es la segunda, la sustracción del derecho, es decir, incomunicar a la persona y no proporcionar información o acceder a la solicitud de información de otras personas una vez que sea consultada la autoridad pertinente respecto al paradero de la persona, al estado de la persona y a la circunstancia procesal en la que se encuentra. Este tipo penal compuesto, en el que nos encontramos en el supuesto del proyecto, que es el que se desprende de las convenciones internacionales, que fue una de las consultas que se hizo, este proyecto consagra la mayoría de los elementos de las dos convenciones que mencionó la subsecretaria, no se configura respecto al secuestro simplemente. Pues el secuestro simplemente tiene que ver con la sustracción de la persona, pero no está configurado el segundo elemento del tipo que tiene que ver con la sustracción de la protección del derecho, que es la forma en cómo se relaciona, cómo se explica el no comunicar. Y finalmente, señor presidente, perdonen la extensión, pero estaba tratando de notar las preguntas que estaban todavía dando vuelta. Con respecto a la legislación comparada, en América Latina existen grandes ejemplos de la tipificación de este delito en esta forma, es decir, como un delito que está considerado ajeno a la circunstancia de irregularidad institucional. En Uruguay el 2006, en Argentina el 2001 y en Colombia, perdón, 2011 en Argentina, y en Colombia también se encuentra regulado este delito. Como la subsecretaria mencionó en su exposición, el caso de Alemania es bien particular porque en el caso de Alemania la autoridad estimó que no era necesario un tipo penal específico, además del tipo de secuestro, que es de donde viene la recomendación que hizo el comité específicamente respecto a ese tema, pero en Europa también encontramos legislaciones comparadas que tipifican delitos de circunstancias similares. Perdón, ¿usted podría especificar, pues, interesante el ejemplo de Alemania, que siempre lo tomamos como referencia en materia de derecho penal? ¿Cuál fue la razón por la cual no perseveraron en la tipificación especial? Si me da un segundo, senador, que lo tengo aquí. Sí. Lo que el gobierno alemán de su momento estimó es que el artículo 4 de la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada de Personas irroga a los estados una obligación de adecuar su legislación interna en la forma que ellos estimen conveniente para la protección de las personas respecto de este fenómeno. Y en ese caso, tanto el gobierno alemán como español estimaron que su legislación interna, que cubría el tipo de secuestro, ya era suficiente para proteger a las personas. Es una cuestión finalmente de tanto opiniones de política criminal como de opiniones políticas del gobierno y del parlamento en ese momento en específico, senador. Vamos a hacerle la palabra sobre el punto al senador Durresti y después al senador Pedro Araya. Senador Durresti. Gracias, presidente. Disculpe no entrar en una discusión política con los asesores. Si me escucha el asesor. ¿Está distrayendo otro senador? Pero creo que el caso alemán y el caso español en materia de desaparición forzada de personas es un muy mal ejemplo y creo que, permítame decirlo, es agraviante para el país. Creo, con todo el respeto a ambas naciones, la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en España, hasta el día de hoy se encuentran fosas al lado de las carreteras con no cientos, miles de muertos, y con todo el respeto y cariño que le tengo al Estado español,
creo que en búsqueda de detenidos desaparecidos, de ejecuciones masivas, no son un ejemplo. Hay un pacto de silencio, para decirlo en todas sus letras. Y Alemania, ¿para qué decir respecto del nazismo, cuando también se hizo borrón y cuenta nueva, y grandes nazis y enormes cantidad de personas que participaron en los crímenes más horrorosos, simplemente producto del olvido y producto de un pacto de silencio, los llevaron a la impunidad. Y los casos de destacados nazis procesados son contados con algunos dedos de alguna mano. Entonces, no me parece, lo digo con todo respeto a su secretaria, a sus asesores, que no haga esa referencia. Yo creo que la búsqueda de detenidos desaparecidos, la búsqueda y sanción de ese tipo de situaciones tiene que llevarnos a otra cosa. Y su secretaria de Derechos Humanos, usted la considero, la conozco su trayectoria y creo que usted va a tener el apoyo respecto a este proyecto, pero creo que la argumentación no es buena. Y yo le pido que no insista en esa argumentación de su asesor respecto de casos alemanes y el caso español. Creo que no son buenos ejemplos. Solo indíqueme si hay alguna fosa, alguna identificación respecto de la masacre de miles de personas, especialmente republicanos, en España. Hasta el día de hoy, 2022, se siguen buscando por organizaciones no gubernamentales, por organizaciones ya no de hijos, de nietos de esos ejecutados, simplemente el poder encontrar esos restos. Entonces, aquí no estamos para ejercicio académico, aquí estamos para la realidad política. Yo soy senador del Partido Socialista y tenemos cientos de detenidos desaparecidos. Y no me parece correcto lo que usted dice respecto de esos ejemplos. Se lo digo con toda franqueza, con todo cariño, subsecretaria. Usted tendrá todo el apoyo en los instrumentos. Y aquí en la búsqueda de esto, y creo que el senador Araya lo va a argumentar aún más, lo que tenemos es la preocupación de que una legislación de esta naturaleza puede terminar siendo un efecto adverso, que quienes están condenados por este tipo de situaciones, producto de una elaboración jurisprudencial por parte de los tribunales en buena hora, para interpretar que la legislación internacional y el delito permanente permite sancionar y hoy día tener a muchos autores de estos temas, de estos ilícitos, condenados, que eso termine volviéndose en contra de nosotros. El proyecto, creo que nadie lo objeta, el proyecto es un avance, pero creo que hay que hacer esa salvedad. Y permítame insistir y reiterar que creo que está muy equivocado su asesor de esos dos ejemplos. Para mí Alemania y para mí España no son ningún ejemplo en la sanción de criminales de lesa humanidad. Ninguno. Gracias, senador Durresti. Senador Pedro Araya. Gracias, presidente. Lo que pasa es que después de escuchar al asesor de la subsecretaria, yo quedo con más dudas. Y decir esto, ir despejando un par de cosas. Primero, este proyecto es cierto que lleva harto tiempo, y no es porque el Senado no lo haya querido tratar. Yo, si la memoria no me falla, entiendo que esto ingresó en la segunda administración de la presidenta Bachelet. Y el proyecto no avanzó porque yo me atrevería a decir que en ese minuto los asesores del gobierno no nos pudieron dar la certeza de que esto no iba a ser un boomerang en las causas de derechos humanos. Y que es lo mismo que yo le estoy pidiendo al subsecretario, porque si nosotros aprobamos esto, yo no quiero que al otro día vengan las agrupaciones familiares de detenidos desaparecidos que producto de esta legislación se acogieron hoy día personas que están condenadas por desaparición forzada de personas, fueron beneficiadas con la libertad porque se entendió que había un problema de tipicidad y que nunca debieran estar presos. Yo quiero que usted nos dé esa certeza, y si no, que exista una norma que efectivamente haga una suerte de transición, pues ya no ha pasado con otras legislaciones que se ha hecho. Y lo segundo, claro, porque cuando el asesor nos dice no, porque aquí hay dos tipos, tienen que concurrir dos actos para que se dé la tipificación, que es primero desaparecer a la persona y cuando se consulta no entregar información. O sea, yo le invito a leer el libro Los zarpazos del Puma. O sea, lo que pasó con la gente desaparecida en Calama con la caravana y la muerte, hasta el día de hoy no saben qué pasó con sus familiares. Los invito a que conversen ahí con la gente de las agrupaciones de Calama, de Tocopilla y Antofagasta. Si esto es lo que pasa, cuando una persona la detienen, no le entregan información a la familia, entonces tampoco no estén partiendo este supuesto teórico de que no se van a dar estas dos situaciones porque solamente está desaparecido. O sea, te invito a que converse, te puedo dar el teléfono con Violeta de Ríos, con más de 80 años, todavía sigue buscando a su pareja en el desierto porque no fue detenido desaparecido.
y hasta el día de hoy no encuentra los restos de su pareja. O con Doris Navarro de Antofagasta, que está buscando a sus familiares. Entonces no partan de esta supuesta como muy teórica de no saber lo que pasó y cómo se ha condenado hoy día a muchos militares por la desaparición forzada. Yo creo que aquí, después de escucharte a ti, más me convenzo que vamos a tener un problema de interpretación de la norma penal. Entonces, en eso yo lo que pido, porque yo este proyecto estoy dispuesto a apoyarlo, así como lo dije en su minuto al Ejecutivo de la época, de la Presidenta Bachelet, queremos apoyarlo, pero lo que no puede ocurrir que esto, producto de la legislación, termine siendo una puerta de salida para las personas que hoy día están condenadas por causa de derechos humanos. Esa puerta ustedes tienen que cerrarla. Y por lo menos yo como senador lo que pido es que ustedes estudien bien la fórmula, que podamos recibir algunos penalistas que puedan ilustrar sobre ese punto específico, porque yo creo que el resto del proyecto no tenemos mayor debate respecto al tipo penal que están proponiendo. Si el problema es otro, el problema es el efecto que este proyecto puede tener en causas que ya están afinadas y en causas que están en tramitación. Entonces, esa puerta es la que yo creo que tenemos que cerrar. Entonces, en eso lo que yo pido es que el Ejecutivo estudie bien el tema, no haga una propuesta o que nos dé la certeza, subsecretaria, que si esto lo aprobamos no va a ocurrir lo que estamos pensando que podría pasar. Porque yo creo que es lo peor que nos puede pasar, que por una legislación que lo que quiere es evitar que vuelvan a ocurrir este tipo de crímenes, se termine favoreciendo a personas que fueron condenadas por estas causas, generándole además un daño a las familias, que es lo único que han esperado justicia por tantos años. Muchas gracias, senador Araya. Subsecretaria. Señor presidente, y por su intermedio, los senadores que han manifestado una preocupación que no puedo sino compartir. Dado que han hecho mención a mi historia personal, quisiera agregar a ello algo que no siempre se conoce. Yo por un buen rato fui parte del listado de los detenidos desaparecidos, porque el nivel de extensión de mi periodo de arresto por los servicios de inteligencia fue tan extenso que me incorporaron en la nómina de los desaparecidos. Yo no soy ajena en absoluto a lo que ustedes reivindican como un tema esencial a tener presente, el tema de la realidad, el tema de la historia de la que venimos. Y también entiendo que lo que estamos buscando es prevenir o tratar de impedir que este delito en tiempos de normalidad institucional también ocurra. Y creo que en lo que se refiere a despejar todos aquellos aspectos que son eventualmente controversiales o que pudieran generar algún tipo de dificultad, como es el caso de que pudieran salir finalmente beneficiadas personas que no corresponde, creo que tenemos que avanzar en ese sentido. Nosotros tenemos toda la disposición del mundo de poder generar los estudios en derecho que sean necesarios, las aportaciones que sean pertinentes para dilucidar hasta que saquemos un proyecto como corresponde. De ninguna manera la idea es que el proyecto quede tal y cual y que podamos despacharlo ya. No por ir más rápido vamos a ir mejor a donde tenemos que llegar, ¿no? Y ese es, yo creo que es un tema en el que tenemos que estar de acuerdo, en que esta conversación y este debate respecto de a dónde llegar con este proyecto es el que esta comisión en esta fase va a tener que hacer las aportaciones que les corresponden. Ustedes son los dados a hacer las aportaciones, precisamente a poner los elementos de duda que han puesto desde los lugares que separa cada uno. Y bueno, nosotros estamos aquí para contribuir a que efectivamente lleguemos donde tenemos que llegar. Vamos a estar disponibles y vamos a contribuir en todo lo que sea menester. Senadores, por favor, no tengan la impresión de que estamos aquí para venir a algo así como imponer una comprensión de las cosas, nada más alejado de nuestra disposición y de nuestra actitud en general en lo que se refiere a la relación con el legislativo, ¿no? Perfecto, muchas gracias, subsecretaria. Efectivamente, todos compartimos la inquietud de no tener la más mínima duda de arriesgarnos a
lograr el efecto adverso al buscado por este proyecto y que, por supuesto, y usted la primera, no exista ningún grado de impunidad. Para lo anterior, yo creo que va a ser muy importante, tal como ha dicho el senador Araya, que podamos invitar a una próxima sesión a penalistas, pero penalistas que hayan tramitado causas de derechos humanos. Estoy pensando en Luciano Fuyú, Nelson Caucoto, otros que podrían ilustrarnos, o sea, que no hablan solo desde lo teórico, como dice el senador Durresti, sino también del punto de vista de la aplicación práctica, porque yo creo que son ellos precisamente quienes han venido invocando esta doctrina del secuestro permanente durante tantos años para evitar que haya impunidad, los que con mayor razón nos pueden ilustrar y dar la certeza antes de votar la idea de legislar de que no va a existir ningún efecto adverso al buscado. Así que muchas gracias, subsecretaria. Senador Durresti. Presidente, para no tener que invitar a los embajadores de Alemania y España, que creo que sería un bochorno para escuchar de ellos su labor en materia de persecución. No creo. Yo creo que sería importante en la biblioteca pedir eso. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la labor de legislación y práctica que países como particularmente Alemania y España llevaron en materia de búsqueda y de justicia, en materia principalmente con detención detención ilegal de personas, desaparición de personas, ejecuciones sumarias? Yo creo que es importante tenerlo a la vista, ya que su asesor ha citado estas dos nobles naciones europeas, tan civilizadas en su comportamiento y con tan buena memoria para juzgar. Mire, hace un par de días se cumplía el aniversario, no recuerdo cuánto, de la captura de criminal nazi en Argentina. El más alto jerarca sancionado fue precisamente por una operación no directamente del Estado alemán, Eichmann. Entonces, por eso lo que le pido, subsecretaria, por su intermedio, presidente, que su asesor sea riguroso. Sean rigurosos en este tipo de materia. Son muy sensibles, al menos, perdone lo personal, a mí me afecta. A mí no me gusta esa referencia genérica del comportamiento de dos estados que creo que no han sido referencia en esto. Yo creo que Argentina, yo creo que Uruguay, sí, nos pueden decir mucho más en materia de sanción a este tipo de ilícitos, pero Alemania y España, en este tipo de situaciones creo que no. Y por eso pedirle que en la biblioteca pudiéramos, el derecho, porque vamos a invitar a penalistas que nos van a ayudar a explicar principalmente esa salvedad, pero creo que también es importante tener los antecedentes de estas dos civilizadas naciones. Gracias, senador Durresti. Senadora Luz Ebensberg. Gracias, presidente. Muy breve. Simplemente comparto con que es necesario invitar a penalistas. Sin embargo, me parece a mí que, si bien es importante aquellos que han tramitado, no solamente basta con esto. Yo voy a, si usted sí me lo permite, como en otras ocasiones, voy a hacer llegar un par de nombres a ver si pueden ser invitados. Respecto a lo que señala el senador Durresti, presidente, por su intermedio, efectivamente, así como no se sancionó, como debió haberse sancionado, ¿no es cierto?, todo lo que pasó en el gobierno nazi, de la misma manera tampoco en la Alemania reunificada se sancionó a Honecker, por razones humanitarias, los que sean. Pero en fin, pero más allá de eso, yo a lo mejor entendí mal, no me corresponde a mí defender a nadie frente a la pasión siempre importante, muchas veces desbordante, algunas desmedidas de mi querido senador Durresti, pero yo lo que entendí del señor asesor era que estaba precisamente poniendo a Alemania y España como casos que no siguieron esta materia, no que este proyecto se esté fundando en esos países. Entonces, este ataque pasional
Creo que él no estaba probablemente atento a la exposición, porque todo lo que dijo el asesor va en la dirección que el senador señaló. Él lo que dijo fue precisamente, dio ejemplos de España y Alemania que no optaron por legislar en esta materia porque creían que el delito de secuestro era suficiente. No se dio como ejemplos de sancionadores en esta materia. Y además correspondió a responder la respuesta de los propios senadores que le preguntaron sobre situaciones comparadas, presidente. Entonces, yo creo que es importante ser justo en esa materia. Raro Muchas gracias, una senadora Asperg. Efectivamente, yo fui el que consultó sobre el tratamiento de esta figura en la legislación comparada. Senador Pedro Araya. Gracias, presidente. A nuestra vicepresidenta no se le va ni una. Pero lo vamos a notar hoy día que está defendiendo al gobierno, se va a saber. No, presidente, es que... No, la justicia me gusta que sea. Bueno, que se defiende la justicia. Es Muy que bien. podremos invitar a don Milton Juica y don Hugo Dolmich, que Muy son buena dos idea. excelentes penalistas que ya están jubilados. Excelente. Sí, porque ellos pueden dar una visión desde lo que fue, porque además ellos fueron los constructores de la teoría también. Sin perjuicio de los Sin nombres. perjuicio de los nombres que pueda incorporar todos los senadores, yo propongo efectivamente a Nelson Caucoto, Luciano Fuyú, y efectivamente podemos invitar al ex ministro y expresidente Hugo Dolmich y Milton Hueque. Le vamos a dar la palabra al asesor para que pueda clarificar su dicho o ratificarlo, lo que sea, pero le ofrecemos la palabra. No, muchas gracias, señor presidente. Yo quiero, por su intermedio, decirle al senador que efectivamente no fue en ningún caso mi intención. Tal vez me expresé en forma inapropiada en no dar a entender efectivamente que mi impresión era que ante la pregunta que se había realizado, el ofrecer un paneo lo más general posible del tratamiento de esta legislación en distintos ámbitos comparados, como parte del equipo de la subsecretaria, yo no podría estar más de acuerdo, como usted señala, en que la legislación que esos países que usted menciona son insuficientes justamente, tanto en el caso de España como Alemania, que es justamente el espíritu del proyecto y por esa razón nosotros estamos contribuyendo a que este proyecto avance y que se discuta. Por lo tanto, por su intermedio, presidente, extiendo las disculpas si me expresé de forma inapropiada y no se entendió que estaba en ese sentido. Pero efectivamente, nuestra opinión es que los casos latinoamericanos que fueron mencionados tienen una mejor regulación de este tratamiento de este asunto que la legislación de los países mencionados. Gracias, presidente. Muchas gracias. Senador Durresti. Presidente, hecha la aclaración y agradecer también la vehemencia y la claridad que Luz siempre en esto es rigurosa y tenemos la situación. A mí lo que me repugna es cuando nosotros tenemos modelos de comparación, lo digo en el buen sentido de la palabra, repugnancia desde el punto de vista de que creo que no son buenos ejemplos, es en materia de verdad y justicia. Y por eso mi vehemencia respecto de esos dos casos. Yo creo que Alemania y España contribuyeron mucho en capacidad de reconstruir, de salir adelante, de tener hoy día estados democráticos, social de derechos, en muchos temas. Pero a mí siempre me ha dolido, creo que me lacera que ese avance institucional es con tantos muertos a cuesta y con poca justicia y con poca verdad. Y países que uno tiene más cerca, al menos en materia legislativa y sobre todo jurisprudencial, porque aquí los tribunales, y en el caso chileno, yo creo que es bueno el reconocimiento, y que lo señalaba Pedro Araya en dos exministros de Corte Suprema, que con todas las dificultades desde el punto de vista legislativo o políticas, digamos, los tribunales lograron construir, y creo que también transversalmente. Yo creo que el Poder Judicial en eso contribuyó mucho, y también transversalmente, porque los ministros han avanzado en eso, más que los ministros, el Poder Judicial, para enfrentar una situación lacerante, principalmente en el caso de la búsqueda de detenidos desaparecidos, que creo que es lo más complicado, porque desaparecen las pruebas, el transcurso del tiempo borra los testimonios, los diluye, fallecen, es difícil poder hacerlo. Entonces, creo que ahí Chile, el Poder Judicial colaboró, y organismos de derechos humanos y abogados de derechos humanos, pero hay una toma de conciencia por parte del Poder Judicial de avanzar en eso. Entonces, por eso también acepto la referencia, y yo también me deseo, es una pasión
a mí me duele mucho, perdonen que haga la referencia, yo soy diputado, fui diputado el año 2005 por Valdivia y el último diputado socialista en Valdivia es detenido desaparecido, Carlos Lorca Tobán. Y eso al menos a mí me marcó mucho en mi vida y conocer su historia, conocer la vida de él y antes. Entonces, perdonen la referencia por eso y también si mis palabras fueron duras en ese sentido, agradezco Luz también tus palabras porque lo fijas desde una óptica siempre seria y responsable, pero también trato de ser contundente en que nos comparemos o aprendamos de buenas legislaciones de España y de Alemania en 1000 cosas, pero en materia de castigo y persecución a criminales creo que no son referencia, en eso lo digo tajantemente. Creo que Argentina, Uruguay, sí, en materia de legislación, de persecución y de no repetición. Entonces, simplemente era esa referencia que hago y respecto a este proyecto, creo que también coincidimos en cuáles, estando de acuerdo en la redacción, pero tenemos alguna observación desde el punto de vista de las consecuencias de los procesos ya terminados que pudieran haber. Entonces, con los invitados creo que se puede descartar esa situación y más que radicar en la opinión de la subsecretaria, que es una opinión obviamente aforada, pero son los que tramitan y quienes fueron integrantes de la Corte Suprema quienes nos pueden ayudar a no tener márgenes de duda en esto. Gracias, senador Durresti. A propósito de invitados, nos quedan todavía algunos minutos, así que vamos a aprovecharlos para escuchar al jefe de la Unidad de Protección de Derechos del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señor Pablo Rivera, a quien le ofrezco la palabra. Sí, sobre el mismo proyecto. Buenos días, señor presidente. Buenos días a los honorables senadores y senadoras. En primer lugar, desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos se agradece la instancia, la invitación, y en primer lugar cumplo con manifestar las excusas del director, don Sergio Mico Aguayo, quien me encomendó asistir el día de hoy, también solicitando por favor excusarlo por problemas de agenda que no pudo participar en la comisión durante esta jornada del día martes. El Instituto ha participado en las sesiones y ha seguido la tramitación del presente proyecto de ley en la Cámara y también en la Comisión de Derechos Humanos del Senado. En esta oportunidad, el Instituto valora la moción parlamentaria que da origen a este proyecto de ley, en tipificar dentro del Código Penal el delito de desaparición forzada de personas, dando cumplimiento, ¿cierto?, el Estado de Chile a sus obligaciones internacionales emanadas de los tratados suscritos y ratificados por nuestro Estado, principalmente los convenios de derechos humanos. El proyecto, ¿cierto?, contempla modificaciones al Código Penal y al Código de Justicia Militar, agregando disposiciones referidas específicamente como figura típica la desaparición forzada de personas, por lo que nosotros hemos manifestado como instituto en el primer trámite constitucional que esta es una iniciativa destacable en la adecuación legislativa de nuestro derecho doméstico al derecho internacional. En cuanto a los estándares internacionales, que ya se han también predecesora por la subsecretaria y su equipo, entendemos que existen el Estatuto de Roma, que contempla la figura del artículo 7º, letra I, la Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas, en el artículo 2º, y en la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, en su artículo 2º. Como indiqué anteriormente, se encuentra pendiente el Instituto para cumplir con estos convenios, entonces la obligación de tipificación, y esto lo viene a salvaguardar, incorpora nuestra figura en nuestro ordenamiento jurídico. Es un delito permanente, efectivamente, y sus elementos son la privación de libertad de una persona, la participación directa o indirecta de un agente estatal, y la negativa a reconocer tal privación de libertad e informar de su paradero u ocultar la suerte de la víctima, impidiendo así la protección de la ley. En cuanto al análisis del proyecto en sí, en referencia al elemento del sujeto activo del delito, entendemos que se ha ido mejorando con la tramitación legislativa. Se establecía un sujeto activo genérico, luego en la tramitación se ha ido reduciendo hacia un sujeto activo que sea un agente estatal,
reduciendo, ¿cierto?, el marco o ámbito de aplicación de esta figura solamente los agentes estatales, lo que se condice con esta figura, que es una de las de violencia institucional o violaciones a los derechos humanos, en las cuales se puede imputar principalmente la responsabilidad respecto de los agentes estatales en contra de los particulares. En cuanto a la privación de libertad, se establece un concepto de privación de libertad restringida, y en cuanto a la denegación de información, se establecía, ¿cierto?, en el texto original, un requisito de privación de libertad copulativamente con la denegación de información. Lo que encontramos que puede mejorarse, atendido de que quien priva de libertad a la persona y quien niega la información, según esa primera descripción típica, debía de ser la misma persona, cuando en realidad en la práctica o en los hechos lo que ocurre es que muchas veces en estas conductas se priva de libertad por parte de ciertos agentes estatales, pero la negativa a informar o dar a conocer el paradero se produce por parte de otros agentes estatales. Finalmente, entendemos que hay circunstancias de especial vulnerabilidad que deberán de ser consideradas respecto de desapariciones forzadas de personas en contra de mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes, menores de 18 años, mayores de 65 y personas en situación de discapacidad. Lo que se encontraría en el artículo 148. Para ir cerrando por la hora, señor presidente, también entendemos que existe la no aplicación de eximente de responsabilidad penal, lo cual está también en armonía con las convenciones internacionales, lo mismo que la modificación del Código de Justicia Militar respecto de las eximentes de responsabilidad penal. El proyecto no incorpora una norma que modifique el régimen de prescripción. De todas formas, entendemos que existe una obligación desde la Convención Interamericana, que no estaba siendo atendida en el proyecto, en orden a establecer la imprescriptibilidad. Finalmente, las recomendaciones del Instituto, es importante considerar que el Instituto, en la Cámara de Origen, presentó algunas formulaciones y sugerencias a título de recomendaciones de este proyecto de ley. En cuanto, en primer lugar, la norma originalmente propuesta, ¿cierto?, no establecía establecía un sujeto activo indeterminado, lo cual se ha ido mejorando durante la tramitación parlamentaria, estableciéndose actualmente también el sujeto activo como agente estatal. Se sugirió incluir algún tipo de elemento relativo al tiempo de la desaparición forzada, como existe actualmente la ley 20.537. El proyecto inicial contemplaba algunas agravantes, sin embargo se sugirió en su oportunidad contemplar la situación de, como indiqué, víctimas NNA, menores de edad, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas mayores de 65 años y personas en situación de discapacidad. También por parte del Instituto, en la Cámara de Origen, se sugirió excluir del delito de desaparición forzada la competencia de la jurisdicción militar, y respecto al sujeto activo, también se reiteró restringir a que sean un agente estatal. Por parte del Instituto, son las recomendaciones que se pueden hacer, y para ir terminando también solamente indicar que en otros países, también del Cono Sur, como he escuchado hoy día mismo en el seno de este mismo debate, también se ha creado un mecanismo de búsqueda urgente, una situación que nos parece bastante también interesante respecto de una vía procesal a fin de activar ciertos procedimientos de búsqueda urgente ante denuncias o primeras noticias respecto de personas que podrían caber dentro de estos casos de desaparición forzada de personas, que hacen activar un mecanismo especial por parte del Estado, incluyéndose al Poder Judicial, al Ejecutivo, a las policías, que puedan dar lugar, ¿cierto?, a una búsqueda a fin de prevenir la comisión de estos delitos. Es cuanto puedo informar, señor presidente. Nuevamente se agradece la invitación y se manifiestan las excusas de parte del director del Instituto. Perfecto. Muchas gracias a don Pablo Rivera, que es el jefe de la Unidad de Protección de Derechos del INDH. Bueno, yo creo que al Ejecutivo le ha quedado muy claro la buena disposición que tiene la Comisión de seguir estudiando este proyecto, de perfeccionarlo si fuera el caso, de estar muy seguros de no producir el efecto contrario al buscado en términos de impunidad. Ya hemos mencionado algunos nombres de penalistas que además tienen experiencia en juicios de derechos humanos que además han logrado vencer la impunidad desde el punto de vista penal, que los vamos a escuchar. Y por supuesto,
otros nombres que pudieran ser propuestos. Me indica el asesor Héctor Meri que, por ejemplo, el profesor Rodrigo Medina ha escrito en materia de desaparición forzada de personas. Podemos, Gonzalo Medina, podemos escucharlo también. Así que la mejor disposición de seguir legislando, pero en forma muy contundente y clara para ilustrar a la sala respecto a la idea de legislar. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.